Hola, bienvenidos. En este curso vamos a explicar cómo utilizar el programa Access y vamos a empezar desde lo más básico, que es cómo abrir Access. Para eso necesitamos pulsar el botón inicio en la esquina inferior de la pantalla. Buscamos nuestro programa Access y le damos a abrir. A continuación, vamos a abrir una base de datos en blanco. Ahora bien, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados para un uso determinado con una extensión de ACCDB. ¿Estas siglas qué significan? Estas siglas las utiliza la PC para que reconozca a la base de datos como tal. ¿Cuáles son los objetos de una base de datos? Una base de datos se compone de tablas. Las tablas son obligatorias ya que son las que organizan los datos y almacenan la información de una base de datos. Las consultas extraen información tablas. Son un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en dichas. Formularios. Los formularios introducen, visualizan y modifican datos de tablas. Informes. Un informe da formato, calcula, imprime y resume datos dentro de una tabla. Macros. Un macro define las acciones que el usuario desea que Access realice en respuesta a un evento. Y un módulo es un objeto que contiene procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. Los componentes de una base de datos son la barra de título. Contiene el nombre del programa y archivo con el que se trabaja. En el extremo derecho encontramos un signo de interrogación que nos indica la ayuda. También hay un signo menos que significa minimizar para hacer más chica la pantalla. Existen unos cuadritos que significan maximizar o restaurar para hacer más grande la pantalla. Y por último, una X que quiere decir cerrar o salir de la base de datos. Barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene 3 funciones y se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Contiene la opción guardar, la opción regresar y la opción adelante. Cinta de opciones. En la cinta de opciones encontramos todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. Tenemos la parte de archivo. En archivo tenemos las opciones de guardar las bases de datos, abrir bases de datos, cerrar bases de datos, imprimir, ayuda, entre otras. Tenemos la parte de inicio. Después está crear, en donde podemos crear tablas, consultas, formularios, informes y otros. Después están los datos externos, donde podemos insertar tablas o gráficas de Excel y otros programas. Herramientas de bases de datos como relaciones y documentos, campos y tablas. En la parte lateral izquierda contamos con un panel de navegación, que es una herramienta que permite acceder a diferentes objetos almacenados en las bases de datos y se puede ocultar y también puede ordenar conforme a diferentes objetos. Por ejemplo, lo podemos personalizar, lo podemos hacer por tipo de objeto, por la fecha de creación, fecha de modificación, entre otras. Ahora vamos a crear una tabla. Para ello, pulsamos en la pestaña Crear y el botón Tabla. Para ver las propiedades de la tabla, necesitamos ir a Vista Diseño.
Por default nos pide que guardemos la tabla como un nombre. Nosotros la guardaremos como tabla 1. Ahora nos sale el nombre de campo por default, que es ID, y el tipo de dato por default, que es autonumeración. Los tipos de datos son texto corto. Para esta propiedad tenemos como valor máximo determinado en este campo, que es de 255 caracteres con un valor mínimo de 50 caracteres. Para los campos numéricos, las opciones son byte, entero, entero largo, simple, doble y decimal. El byte equivale a un carácter para almacenar valores enteros entre 0 y 255. El entero almacena valores enteros comprendidos entre menos 32.768 y 32.767. El entero largo se utiliza para valores enteros comprendidos entre menos 2.147.483.648 y con un valor máximo de 2.147.483.647 caracteres. Estos tipos de datos no almacenan decimales. Simples, dobles y decimales sí almacenan decimales. El campo autonumeración es un campo de entero largo. Formato de campo. Estas propiedades se utilizan para personalizar la forma de presentar los datos en pantalla o en un informe. Se pueden establecer para todos los tipos de datos, excepto objeto OLE, datos adjuntos e hipervínculo. Para los campos autonumeración, numéricos y moneda, las opciones son número general. Presentan los datos tal y como fueron introducidos. Moneda. Presenta los valores introducidos con el separador de millares y el símbolo monetario asignado en Windows, como puede ser un valor de signo de pesos. El euro. Utiliza el formato de moneda como símbolo del euro. Fijo. Representa los valores sin separador de millares. Estándar. Presenta los valores con separador de millares. Porcentaje. Multiplica el valor por 100 y añade el signo del porcentaje. Científico. Separa el número con notación científica. Los campos fecha y hora tienen los siguientes formatos. Fecha general. Si el valor es solo una fecha, no se muestra ninguna hora. De lo contrario, si el valor es solo una hora, no se muestra ninguna fecha. Este valor es una combinación de valores de fecha corta y hora larga. Fecha larga. Se visualiza la fecha con el día de la semana y el mes completo. Fecha mediana. Presenta el mes con los 3 primeros caracteres. Fecha corta. Se presenta la fecha con 2 dígitos del día, mes y año. La hora larga presenta la hora con formato normal. La hora mediana presenta la hora con formato PM y AM. La hora corta presenta la hora sin los segundos. Los campos sí y no disponen de los formatos predefinidos sí, no, verdadero, falso y activado y desactivado. Si verdadero y activado son equivalentes entre sí, al igual que lo son no, falso y desactivado. La máscara de entrada. Se utiliza la máscara de entrada para facilitar la entrada de datos y para controlar los valores que los usuarios pueden introducir. Por ejemplo, puedes crear una máscara de entrada para un campo número de teléfono que muestra exactamente cómo debe introducirse un número nuevo. Access dispone de un asistente para máscaras de entrada que nos facilita el establecer esta propiedad y el cual accederemos desde la pestaña general al hacer clic sobre el botón 3 puntitos que aparece a la derecha de la propiedad a modificar una vez activada dicha propiedad. Solo funciona para los tipos de datos texto o fecha. Título. Título se utiliza para indicar cómo queremos que se visualice la cabecera del campo. Por ejemplo, si un campo se llama nombre e indicamos nombre de la historia como valor en la propiedad título, en la cabecera del campo nombre veremos nombre de la historia. Le damos clic a la opción ver en donde dice archivo
Guardamos la tabla y vemos que aparece nombre de la historia en nuestro campo nombre. Nos regresamos a la vista diseño de nuestra tabla y vamos a encontrar que debajo de la propiedad título tenemos una que se llama valor predeterminado. El valor predeterminado es el valor que se almacenará automáticamente en el campo si no introducimos ningún valor. Se suele emplear cuando se sabe que un determinado campo va a tener la mayoría de las veces el mismo valor. Y se utiliza esta propiedad para indicar o especificar cuál va a ser ese valor. Así que se introduzca automáticamente en el campo a la hora de introducir los datos de la tabla. Por ejemplo, en nuestra tabla, en el campo nombre, podemos poner Daniel para indicar que la mayoría de las personas se llaman Daniel y no repetir este valor. Ahora vamos a regresar a la vista diseño. Y debajo de la propiedad valor predeterminado vamos a encontrar una que se llama regla de validación. Esta propiedad nos permite controlar la entrada de datos según el criterio que se especifique. Hay que escribir el criterio que debe cumplir el valor introducido en el campo para que sea introducido correctamente. Por ejemplo, si queremos que un valor introducido esté comprendido entre el 1 y el 10, se puede especificar en esta propiedad mayor que igual a 1 y menor que igual a 10. Para formar la condición, puedes utilizar el generador de expresiones como te explicamos en el video tutorial. Debajo de regla de validación tenemos la propiedad texto de validación. En esta propiedad escribiremos el texto que queremos que nos aparezca en pantalla. Si introducimos en un campo un valor que no cumpla la regla de validación especificada en la propiedad anterior. Por ejemplo, debe ser un mensaje para que la persona que se equivoque a la hora de introducir los datos sepa el porqué de su error y pueda solucionarlo. Ejemplo, si el número que se escriba no está comprendido entre el 1 y el 10, no puede introducir el dato. Requerido. Si queremos que un campo se llene obligatoriamente, tendremos que asignar a esta propiedad el valor sí. En caso contrario, el valor será el de no. Se puede utilizar esta propiedad para todos los tipos de datos, excepto para el objeto OLE y el autonumeración. Permitir longitud 0. Los campos texto cuentan con esta propiedad para controlar que no se puedan introducir valores de cadena que no contengan caracteres o estén vacíos. Indexado. Se utiliza esta propiedad para establecer un índice de un solo campo. Los índices hacen que las consultas basadas en los campos indexados sean más rápidas y aceleran las operaciones de ordenación y agrupación. Por ejemplo, si buscas el nombre basándote en un campo llamado apellidos, puedes crear un índice sobre este campo para hacer más rápida la búsqueda. Bases de datos de relaciones. Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos procedentes de más de una tabla. Para conseguir una correcta base de datos relacional, es imprescindible realizar un estudio previo del diseño de la base de datos. Para poder relacionar las tablas entre sí, se deberá especificar que un campo en común se contenga el mismo valor en las dos tablas dichas, y dicho campo será clave principal en una de ellas. Se pueden distinguir tres tipos de relaciones. Una de ellas es la relación 1 a 1. Esta se presenta cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla y viceversa. En nuestro caso, tenemos dos tablas diferentes, una de ellas es padres y otra de ellas es estudiantes. La relación se presenta entre el ID del estudiante y el ID del padre. Esta tiene relación en un alumno con un padre y un segundo alumno con un segundo padre. Para crear esta relación de 1 a 1, necesitamos de dos tablas. En nuestro caso,
tenemos la tabla estudiantes que contiene los campos ID de estudiante, apellidos, nombre y ciudad. Y la tabla padres que contiene los campos ID de padre, apellido, nombre y teléfono. Vamos a irnos a la vista de diseño de cada una de las dos tablas para asegurarnos que los dos campos sean el mismo tipo de datos, es decir, texto en nuestro caso, y que los dos campos sean campo llave. Una vez que nos aseguramos de esto, vamos a cerrar las tablas para poder crear nuestra relación. Vamos en la parte de arriba a situarnos en donde dice herramientas de base de datos y vamos a picar en donde dice relaciones. Nos van a salir las dos tablas que tenemos y si no, lo que podemos hacer es arrastrar desde donde dice tablas, las tablas para poder agregarlas a nuestra relación. Ahora, vamos a arrastrar de la tabla estudiantes el campo ID de estudiante a la tabla padres en el campo ID de padre. Tenemos que asegurarnos que en la parte de abajo donde dice tipo de relación nos salga 1 a 1 y vamos a exigir integridad referencial. Vamos a darle crear y esa va a ser nuestra relación. Ahora lo que tenemos que hacer es guardarla y cerrarla para comprobar en las tablas que se hizo la relación. Vamos a abrir nuestras tablas. Y podemos ver que al lado de donde está el número o es donde está el ID de estudiante aparece un signo de más. Cuando nosotros demos clic en ese signo de más, tiene que aparecernos la relación del padre que pertenece a ese alumno y lo mismo en la tabla padres. Tiene que aparecernos el alumno que pertenece a ese padre. El siguiente tipo de relación es de uno a varios. Este se presenta cuando un registro de una tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla primaria y un registro de otra tabla principal puede tener más de un registro relacionado en la primera tabla, que es la tabla secundaria. Para crear nuestra relación de uno a varios necesitamos de dos tablas. En nuestro ejemplo utilizamos una que se llama ingresos. En nuestra tabla de ingresos tenemos el campo número de ingresos, habitación, cama, fecha de ingreso, código paciente y código médico. Esta tabla pertenece a los ingresos que tiene cada paciente. Ahora, la segunda tabla es la tabla pacientes. Aquí tenemos el código paciente, el nombre del paciente, los apellidos del paciente, su dirección, la población, el código postal, el teléfono del paciente y la fecha de nacimiento. Vamos a irnos a la parte vista de cada una de las tablas para asegurarnos que haya un campo en común en cada una de las tablas. En nuestro caso, el campo en común será el código paciente, en el cual en uno debe ser campo llave, en una de las tablas debe ser campo llave y en el otro no debe ser campo llave para que ocurra la relación uno a varios. Ahora vamos a cerrar las tablas para poder crear nuestra relación. Nos damos a herramientas de base de datos y a relaciones. Añadimos nuestras dos tablas y arrastramos de la tabla pacientes el código paciente que es campo llave a la tabla ingresos en código paciente que no es campo llave. Debemos fijarnos que en tipo de relación diga uno a varios y vamos a exigir integridad referencial. Vamos a clicar en crear y nos va a aparecer nuestra relación. Ahora vamos a guardarla y vamos a cerrarla para comprobar en nuestras tablas que quedó hecha la relación. Abrimos las tablas y podemos ver que en pacientes, al lado del código paciente hay un signo de más que nos va a mostrar cuántas veces ha ingresado ese paciente a su clínica. Relación varios a varios. Una relación varios a varios se da cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo hacer una relación varios a varios. Primero debemos de tener 3 tablas. 2 tablas van a ser como nuestras tablas principales. En este caso son agencia y hotel. Y la tercera tabla, que en nuestro caso es huésped, va a ser la tabla que va a conectar a las otras 2 tablas. Debemos de fijarnos que la tabla agencia y hotel tengan nuestro campo llave. En este caso, en la tabla agencia es ID de agencia y en la tabla hotel es ID de hotel. Estos van a ser los campos que se van a conectar en la tabla huésped.
Como vemos, aquí no vienen en campo llave, solamente las tablas principales. Ahora vamos a cerrar nuestras tablas. Vamos a irnos a herramientas de base de datos, relaciones, y vamos a agregar las 3 tablas. Entonces, en agencia, ID agencia, que es nuestro campo llave, vamos a conectarlo con ID agencia de la tabla huésped, que no es campo llave, y hacemos lo mismo de la tabla hotel. Tenemos que fijarnos que el tipo de relación sea uno a varios para los 2 casos y debemos exigir integridad referencial. Vamos a guardar nuestra relación y vamos a cerrarla. Y ahora vamos a abrir nuestras tablas para comprobar que la relación quedó hecha. Si nos damos a la tabla agencia, podemos ver que una agencia puede registrar varios hoteles. Y si nos damos a la tabla hotel, podemos ver que un hotel puede ser registrado por varias agencias. Las consultas. Las consultas son objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado de otra tabla. Existen varios tipos de consultas. Uno de ellos es consulta de selección. Estas son las consultas que extraen y nos muestran datos. Muestran aquellos datos de una tabla que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado, podremos consultar los datos para modificarlos y cada vez que se abre, se vuelve a calcular. Ahora vamos a crear un ejemplo muy sencillo de una consulta de selección. En nuestra base de datos vamos a basar nuestra consulta en una tabla que se llama título. Como podemos ver en esta tabla, tenemos todos los datos referentes a diferentes títulos o diferentes libros que se han publicado. Entonces, vamos a cerrar nuestra tabla y vamos a irnos a crear diseño de consulta. Nos va a aparecer una ventana que dice mostrar tablas. Aquí vamos a escoger la tabla de la que vamos a sacar nuestra consulta. En este caso es la tabla título. Le vamos a agregar y cerrar. Los campos que vamos a necesitar de esta tabla son el campo título y el campo año de publicación. Entonces damos doble clic sobre cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer en nuestra consulta es que nosotros queremos que se forme una tabla nueva, pero solamente con los títulos que se han publicado del año 1990 en adelante. Entonces podemos ver que hay un apartado que dice campo, en donde viene el nombre del campo, un apartado que dice tabla, en donde viene la tabla de donde sale ese campo. Hay un apartado que dice orden, en el cual nosotros podemos ordenar nuestros datos de forma ascendente, descendente o dejarlos sin orden. El apartado que dice mostrar, cuando nosotros agregamos la palomita, quiere decir que queremos mostrar la información de ese campo. Si nosotros quitamos la palomita, la información de ese campo no se va a visualizar. Y en criterios vamos a poner cuáles son los requisitos que debe tener ese campo para mostrarse. En este caso, como queremos que aparezcan los libros que se han publicado de 1990 para arriba, tenemos que poner el signo mayor o igual que a 1990. Vamos a dar en la parte de arriba donde dice ejecutar. Y nos van a aparecer todos los títulos o libros que se han publicado del año 1990 en adelante. Ahora vamos a regresar a la vista de diseño y vamos a poner en orden de forma ascendente. Y vamos a ejecutar la consulta. Entonces nos van a aparecer en forma ascendente los títulos dependiendo de su año de publicación. Regresamos a la consulta, a la vista de diseño. Y vamos a quitar donde dice año de publicación en mostrar. Y vamos a ejecutar la consulta. Los libros están ordenados según su año de publicación de manera ascendente, pero no se muestra el año de publicación, solamente se muestra el título del libro. Ahora les mostraremos cómo cambiar las filas para los campos. Con el cursor
señalamos en la parte de arriba todas las columnas y las arrastramos. Y así puede cambiarse el orden para el año de publicación, que aparezca primero y después el título. Los encabezados de columna. Estos normalmente aparecen en el encabezado de la columna con el nombre de la columna. Si queremos cambiar el encabezado, lo indicamos en la fila campo, escribiendo delante del nombre del campo y seguido de 2 puntos. Estos 2 puntos se utilizan sobre todo para los campos calculados. Por ejemplo, tenemos, en este caso, vamos a utilizar nuestra fila con el nombre título y vamos a editar el encabezado de la columna. Para este solo queremos poner que el campo nos indique que este es nombre del título. Ahora lo vamos a ejecutar y como puedes ver se cambió el nombre de la columna donde decía nombre del libro. Ahora vamos a mostrarles cómo crear una consulta de parámetro muy sencilla. Las consultas de parámetro lo que hacen es que nos hacen una pregunta o nos piden que insertemos la información que nosotros deseamos buscar y así podemos encontrarlo más fácilmente. Vamos entonces a darle en crear diseño de consulta. En este caso nosotros ya tenemos la consulta número 2, que es la de parámetro, y vamos a agregar la tabla autores. Vamos a añadir el campo autor y año de nacimiento. En criterio, en donde dice autor, vamos a abrir unos corchetes. Y vamos a poner introduzca el autor que desea buscar. Y vamos a cerrar los corchetes. Vamos a darle ejecutar a nuestra consulta y nos va a pedir que insertemos el autor que deseamos buscar. Vamos a introducir entonces el nombre del autor, un autor que sea que esté en nuestra base de datos. En este caso nosotros escogimos a Coming Some y vamos a darle a aceptar. En nuestra tabla entonces vamos a encontrar la información sobre ese autor. En este caso solamente encontramos año de nacimiento. Y vamos a guardar nuestra consulta. Un dato importante es que en la parte de abajo de nuestra pantalla viene el número de registros que nos salen en cada consulta que nosotros ejecutemos. Las consultas de acción. Estas son consultas que realizan cambios a los registros. Existen varios tipos de consultas. Una de ellas son de acción, de eliminación, de actualización y de creación de tablas. Para la creación de tablas nos vamos a la parte herramientas de consultas y en la pestaña que dice diseño viene un icono que dice crear tabla. Este lo utilizamos para la creación de nuevas tablas. Viene el de actualización, que sirve para actualizar los datos que ya están ingresados en la tabla, y viene los de eliminación. Este se utiliza para eliminar registros y de cualquier otro ende. Ahora vamos a crear una consulta de acción de eliminación. Para esto, pues vamos a crear diseño de consulta y en este caso ya tenemos nuestra consulta número 3. Vamos a tomar la tabla título y de esa tabla vamos a agregar todos los campos que tiene. Una vez que ya tenemos agregados todos los campos, vamos a dar clic en eliminar la parte de herramientas de consulta diseño. En este caso nosotros ya tenemos activada esa opción. Debajo de donde dice tabla nos va a aparecer eliminar, dónde, y a la parte de abajo tenemos que poner criterio. En este caso nosotros nos vamos a basar en el campo año de publicación, porque nosotros queremos eliminar todos aquellos libros que han sido publicados en el año de 1990 o en un año menor a 1990. Vamos, ya que escribimos el criterio,
Vamos a ejecutar nuestra consulta y Access nos va a mostrar una advertencia que dice que se van a eliminar 428 filas de la tabla especificada porque son esas las filas que cumplen con ese criterio. Le damos que sí. Vamos a nuestra tabla título y tenemos que automáticamente se han eliminado todos los libros que se han publicado en el año de 1990 o menor. Y en la parte de registros tenemos una cantidad menor de registros. En nuestro caso nos salen 1825 registros. A continuación les explicaremos ahora cómo crear una tabla nueva. Para este caso nos vamos a crear diseño de consulta. Para nuestro caso ya lo tenemos abierto y con el nombre de consulta 4. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice crear tabla, que también ya la tenemos seleccionada, y en nuestro caso la nueva tabla de creación se va a llamar informe. Le damos a aceptar, pero la vamos a seleccionar sobre la misma base de datos activa. También puedes seleccionarla sobre otra base de datos que quieras relacionar. Para nuestro caso vamos a seleccionar de nuestras tablas, vamos a seleccionar la tabla editoriales y la tabla título. Le damos a agregar y cerrar. Ahora vamos a añadir el ID de la publicación, de la tabla editoriales el nombre, de la tabla título vamos a añadir título y año de publicación. En nuestro caso, para crear la nueva tabla, como el total de datos es de 1825, pero no queremos que nos pegue todos los nombres, vamos a escoger una editorial. En este caso, el nombre de la editorial que nosotros escogimos es NIT. Ahora bien, vamos a ejecutar. Y en este caso, Access nos va a decir que va a pegar 43 filas a la nueva tabla. Le damos que sí. Y vamos a consultar la tabla informes que acaba de aparecer. Como resultado, tenemos una tabla con los 43 títulos que ha publicado esa editorial. Ahora vamos a crear una consulta de actualización. En estas consultas lo que tiene es que son diferentes a las de creación de tablas y a la de eliminación, porque estas conforme las vamos ejecutando se va actualizando la información. No es como las otras que se queda fija la información. Para crear esta consulta nosotros vamos a utilizar esta base de datos y vamos a agregar 3 tablas. La primera va a ser la tabla de películas, la segunda va a ser la de DVD y por último la de alquiler. Es importante que nuestras tablas, al momento de realizar ese tipo de consultas, tengan una relación, porque de lo contrario no se va a poder crear. De la tabla películas vamos a tomar el campo estreno y de la tabla alquiler el campo precio. Vamos a nuestra herramienta de consultas diseño en la parte superior de la pantalla y damos clic en actualizar. En el campo estreno vamos a criterios y vamos a poner que solamente se van a actualizar las películas que se hayan estrenado en el año de 1998. En el campo precio vamos a actualizar a porque es a lo que se va a actualizar. En este caso vamos a quitar el 10% de descuento del precio del alquiler, por lo que vamos a abrir un corchete y vamos a poner que ese campo precio se va a multiplicar con un asterisco y un paréntesis por 0.9, perdón. Entonces, una vez realizado esto, vamos a ejecutar nuestra consulta. Nos está dando la información Access de que se van a actualizar 8 filas, porque son 8 filas las que cumplen con ese criterio. Entonces, al momento de que nosotros le apliquemos que sí, el alquiler va a disminuir el 10%. Podemos entrar a la tabla alquiler y vemos que el precio disminuyó el 10%. Ahora, si salimos de la tabla y volvemos a entrar,
se va a volver a modificar los datos de la tabla. Volvemos a entrar a la tabla y se volvieron a modificar los datos. Y así se van a seguir modificando los datos cada vez que nosotros ejecutemos nuestra consulta. Formularios. Los formularios sirven para definir pantallas, generalmente para editar los registros de una tabla o consultas. Para crear un formulario tenemos varias opciones. Tenemos el formulario, que consiste en crear automáticamente un nuevo formulario que contiene todos los datos de la tabla, consulta o informe, seleccionando el panel de navegación. Tenemos el diseño de formulario, que abre un formulario en blanco en la vista de diseño, y tenemos que para ir incorporando los distintos objetos que queremos que aparezcan en él. En este método no se suele utilizar, ya que la mayoría de los casos es más cómodo y más rápido. Los formularios en blanco. Estos consisten en crear un nuevo formulario sin contenido, pero a la vez, en vez de abrirse en vista de diseño, como la opción anterior, se abre en una vista presentación. Las ventajas que este ofrece es que podemos incorporar datos simples arrastrando objetos. Asistente de formularios. Se utiliza un asistente que nos va guiando paso a paso para la creación del formulario. Y el de navegación. Te permite crear un formulario dedicado a la navegación que simula la estructura típica de menús de páginas web. Ahora vamos a mostrar cómo crear un formulario de manera muy rápida. Vamos a dar clic en diseño del formulario y nos va a aparecer un formulario con una extensión determinada. Nosotros la podemos hacer más grande o más chica dependiendo. Vamos ahora en la parte de herramientas de diseño de formulario, donde dice diseño, a agregar campos existentes, porque vamos a agregar campos de tablas. Podemos agregar la tabla que nosotros queramos. En este caso nosotros vamos a tomar la tabla autores porque es la más cortita. Y vamos a arrastrar los campos. Año de nacimiento también. Y nosotros le podemos dar el acomodo que nosotros queramos a los campos. Podemos acomodarlos uno sobre el otro, uno al lado del otro, uno más abajo, otro más arriba, etc. Ya que tengamos el acomodo que nosotros deseamos en nuestro formulario, vamos a empezar a agregar los botones. Ahora vamos a añadir los botones. En la parte de arriba, donde dice herramientas de diseño de formulario, hay un botón que tiene 3X. Ese botón nos va a servir para añadir todos los botones que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic y cuando lo vayamos a insertar al formulario vamos a arrastrarlo, dándole una forma determinada, la que sea. Va a aparecernos un asistente para botones de comando. En este asistente para botones de comando nosotros podemos darle a este botón la propiedad que nosotros queramos. Existen diferentes categorías como la de navegación de registros, operaciones con registros, operaciones con formularios, operaciones con informes, aplicación y otras más. Cada categoría tiene sus respectivas acciones. Por ejemplo, en navegación de registros tenemos buscar registros. Si nosotros le damos en siguiente y seleccionamos esta opción, nuestro botón texto, nuestro botón va a tener esta opción, va a ser para buscar registros. En el texto, nosotros estamos seleccionando el texto que queremos que contenga ese botón. O bien podemos dejarlo con una imagen, pero en nuestro caso vamos a dejarlo como texto, buscar registro, siguiente y finalizar. Ya tenemos nuestro botón creado que se llama buscar registro y nos va a servir para buscar. Para poder visualizar la acción que realiza este botón, nos vamos en archivo, ver y le damos clic al botón. Entonces ya nos va a aparecer una ventana que nos va a dar la opción de buscar un registro. Ahora vamos a insertar otro botón que contenga otra propiedad. Vamos a operaciones con registros.
En operaciones con registros tenemos diferentes acciones como agregar nuevo registro, deshacer registro, duplicar registro, eliminar registro, guardar registro e imprimir registro. Nosotros podemos darle cualquiera de estas propiedades a nuestro botón. Nosotros en este caso vamos a darle la propiedad de eliminar registro. Siguiente. En el texto vamos a poner eliminar registro, pero si ustedes quieren pueden hacerlo con una imagen. Damos siguiente y finalizar. Ahora vamos a la opción vista del formulario y vamos a picar en eliminar registro para que vean más o menos. En este caso no se pueden eliminar registros porque no hay registros. Vamos ahora a agregar otro botón con otra propiedad. Vamos ahora a operaciones con formularios. Ok, aquí tenemos otras acciones como es que podemos abrir un formulario, actualizar datos, aplicar filtros, cerrar formulario. En este caso vamos nosotros a poner esa opción, cerrar formulario. Siguiente, contexto y siguiente. Finalizar. Y este va a tener como finalidad cerrar el formulario. Vamos a nuestra vista formulario. Damos clic. Y pues nos pregunta que si deseamos guardar los cambios en el diseño de formulario porque le damos clic en no, porque vamos a seguir usando el formulario, pero esa es la función del botón. Ahora vamos a hacer la creación de un nuevo botón. Nos aparece de nuevo el asistente para botones de comando y vamos a utilizar de la categoría navegación de registro. Vamos a utilizar la acción de buscar el siguiente registro. Le damos siguiente. Vamos a dejarlo como texto. Siguiente. Y finalizar. Ahora vamos a crear otro nuevo botón. En la misma categoría vamos a ir al primer registro. Siguiente. Y vamos a dejarlo como imagen. Siguiente y finalizar. Vamos a abrir otro botón de igual manera. Y vamos a crear el botón ir al registro anterior. Lo vamos a dejar con el mismo tipo de imagen. Siguiente y finalizar. Vamos a crear otro botón. Y vamos a utilizar para este ir al siguiente registro. Le damos siguiente y vamos a dejarlo también como imagen. Le damos finalizar. Como pueden ver, se van apreciando los diferentes tipos de botones para la utilización de su formulario. Vamos a crear un último botón. Y para este vamos a utilizar la acción ir al último registro. Vamos a utilizar también la función imagen y vamos a finalizar. El acomodo de sus botones es muy independiente de su gusto a su formulario. Una vez hechos los botones, vamos a irnos a ver en archivo y podemos observar que en su formulario aparecen los botones. Y mientras vamos cambiando en ir al registro, al primer registro, aparece que el primer registro es Karim Sam. Vamos al siguiente registro o al último y el autor de un libro es Whitney James. Vamos a un registro anterior y el registro anterior es Aaron's Albin. De nuevo, como nada más atrasamos un registro y le dimos ir al siguiente, vuelve a aparecer que nuestro autor es Whitney James. En conclusión, para nosotros Access es un programa muy útil porque podemos guardar datos en tablas de datos y así nosotros podemos, cada que queramos consultar información o conocer información, tener acceso a ellas. Access también es muy utilizado tanto en escuelas como en grandes empresas para llevar a cabo
registros o contabilidad de sus productos o el salario de los trabajadores o cualquier otro tipo de ente que necesite almacenamiento de mucha información. Para esto es muy indispensable el uso de Access. Es por eso que es importante conocer de este programa y más si vas enfocado a una carrera que tenga mucha utilización de programas de informática o de almacenamiento de datos. Gracias. Hasta aquí concluye nuestro video tutorial y nos vemos en el siguiente. Esperemos que les haya gustado.